Se supone que la hora de acostarse es un evento feliz para un niño cansado. Para mí fue aterrador. Si bien algunos niños pueden quejarse de que los acuesten antes de que hayan terminado de ver una película o de jugar a su videojuego favorito. Cuando era niño, la noche era algo que temía de verdad. En algún lugar, en el fondo de mi mente todavía está. Como alguien que se está entrenando en ciencias, no puede probar lo que me sucedió fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue un horror genuino, un miedo que en mi vida me complace decirlo. Nunca se ha igualado. Te lo contaré todo lo mejor que pueda. Haz lo que quieras, pero estaré encantado de sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo empezó todo, pero mi temor de quedarme dormido parecía corresponder mi traslado a una habitación propia. Tenía 8 años en ese momento y hasta entonces había compartido una habitación muy feliz con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años, mi hermano finalmente deseó tener una habitación propia. Y como resultado me dieron la habitación en la parte de atrás de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha pero extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cajones, pero no mucho más. Realmente no podía quejarme porque incluso a esa edad entendía que no teníamos una casa grande y que no tenía un motivo real para decepcionarme, ya que mi familia era amorosa y cariñosa. Fue una infancia feliz. Durante el día, una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero. Nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se filtraba en esa habitación parecía casi vacilante. Cuando a mi hermano le dieron una cama nueva, me dieron las literas que solíamos compartir. Mientras estaba molesto por dormir solo, me emocionó la idea de poder dormir en la litera superior, lo que me pareció mucho más aventurero. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de inquietud arrastrándose lentamente desde el fondo de mi mente. Me acuesto en la litera superior, mirando fijamente a mis figuras de acción y autos esparcidos por la alfombra verde-azul, mientras se desarrollaban batallas y aventuras imaginarias entre los juguetes en el piso. No pude evitar sentir que mis ojos se estaban acercando lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en la esquina de mi ojo. Algo que no quería ser visto. La litera estaba vacía, impecable, hecha con una manta azul oscuro, metida pulcramente, cubriendo parcialmente 2 almohadas blancas bastante suaves. No pensé nada de eso en ese momento. Era un niño, y el ruido que se deslizaba debajo de mi puerta de la televisión de mis padres me bañó en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando te despiertas de un sueño profundo, algo que se mueve o se mueve puede tardar unos minutos en comprender realmente lo que está sucediendo. La niebla del sueño cuelga sobre tus ojos y oídos, incluso cuando está lúcido. Algo se estaba moviendo, no había duda de eso. Al principio no estaba seguro de lo que era, pero todo estaba oscuro. Casi completamente negro, pero había suficiente luz entrando desde afuera para delinear esa habitación tan estrecha y sofocante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. La primera fue que mis padres estaban en la cama porque el resto de la casa yacía en oscuridad y en silencio. El segundo pensamiento se volvió hacia el ruido, un ruido que obviamente me había despertado. Cuando las últimas telarañas del sueño se marchitaron de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces, el simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. El viento frío que silbaba a través de un árbol afuera, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de las sábanas crujiendo en la oscuridad. Eso fue todo.
Las sábanas crujían en la oscuridad como si alguien perturbado durmiente intentara sentirse demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí con incredulidad, pensando que el ruido era mi imaginación o tal vez mi gato mascota, que encontraba un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando noté mi puerta, cerrada como lo había estado cuando me dormí. Tal vez mi mamá había checado y el gato se había colado en mi habitación entonces. Debió haber sido eso. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de poder volverme a dormir. Mientras me movía, cesó el ruido debajo de mí. Pensé que debía haber molestado a mi gato, pero rápidamente me di cuenta que el visitante que estaba en la litera de abajo era mucho menos mundano que mi mascota, que intentaba dormir, y mucho más siniestro. Como alertado y disgustado por mi presencia, el perturbado durmiente comenzó a sacudirse y volverse violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama. Podía escuchar las hojas retorcerse y girar con creciente ferocidad. El miedo me saltó, no como la sensación sutil de inquietud que había experimentado antes, pero ahora potente y aterradora. Mi corazón se aceleró cuando mis ojos entraron en pánico, explorando la oscuridad casi impenetrable. Como lo hacen la mayoría de los niños pequeños, instintivamente grité a mi madre. Podía oír algo agitarse al otro lado de la casa, pero cuando comencé a dar un suspiro de alivio por el hecho de que mis padres vinieran a salvarme, las literas de repente comenzaron a sacudirse violentamente, como si fueran atrapadas por un terremoto, raspando contra la pared. Podía escuchar las sábanas debajo de mí, revoloteando, como atormentadas por la malicia. No quería saltar a un lugar seguro, ya que temía que la cosa en la litera de abajo se extendiera y me agarrara, empujándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos, apretando mi propia manta como un sudario de protección. La espera pareció una eternidad. La puerta finalmente y afortunadamente se abrió de golpe. Quedé bañado en luz, mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacía y en paz. Lloré y lloré. Mi madre me consoló. Lágrimas de miedo seguidas de alivio que corrían por mi cara. Sin embargo, a pesar de todo el horror y el alivio, no le dije por qué estaba tan molesto. No puedo explicarlo, pero era como si todo lo que había en esa litera volviera si lo mencionara o pronunciara con una sola sílaba de su existencia. Si eso era verdad, no lo sé, pero de niño sentí como si esa amenaza invisible permaneciera cerca, escuchando. Mi madre yacía en la litera vacía, prometiendo permanecer allí hasta la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad disminuyó. El cansancio me empujó hacia el sueño, pero permanecí inquieto, despertándome varias veces momentáneamente con el sonido de las sábanas crujientes. Recuerdo que al día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, pero en esa estrecha habitación sofocante no. Era sábado y jugué afuera, muy feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín largo y en pendiente en la parte de atrás. Jugamos allí a menudo, ya que gran parte de él estaba cubierto y podíamos escondernos en los arbustos, trepar el enorme sicomoro que se alzaba por encima de todo lo demás e imaginarnos fácilmente en medio de una gran aventura en una tierra exótica, indomable, tan divertido como fue todo. De vez en cuando mis ojos se dirigían a esa pequeña ventana, ordinario, ligero e inocuo, pero para mí esa delgada frontera era un espejo en un extraño frío bolsillo de terror. Afuera, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, lleno de las caras sonrientes de mis amigos, no podía extinguir la sensación de arrastre que me subía por la espalda, cada pelo de pie en el extremo, la sensación de algo en esa habitación, viéndome jugar, esperando la noche cuando estaría solo, ansiosamente lleno de odio. Cuando mis padres me hicieron regresar a esa habitación para pasar la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera puse una excusa de por qué no podía dormir allí.
Simplemente, y con mal humor, entré a esa habitación. Subí los pocos escalones a la litera superior y luego esperé como un adulto. Les contaría a todos sobre mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentí casi un tonto por hablar de algo de lo que realmente no tenía pruebas. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que esa fue mi razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecía si hablara de ello. Es gracioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, sin importar cuán descaradas u obvias sean. Una palabra me llenó aquella segunda noche, yaciendo allí en la oscuridad, asustado, consciente de un cambio podrido en la atmósfera, un engrosamiento del aire como si algo lo hubiera desplazado. Cuando lo escuché, los primeros giros casuales de las sábanas debajo, el primer aumento ansioso de los latidos de mi corazón al darme cuenta de que una vez más había algo en la litera de abajo. Esa palabra, una palabra que había sido enviada al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándome de toda represión, jadeando por aire, gritando, grabándome y grabándome en mi mente. Fantasma. Cuando me vino este pensamiento, noté que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas estaban tranquilas y dormidas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más horrible. Una respiración lenta, rítmica y áspera se levantó, escapó de la cosa de abajo. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sordida, sibilante y confusa. Me estremecí. Esperé más allá de toda esperanza de que saliera sin que ocurriera. La casa estaba como lo había hecho la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad. El silencio prevaleció. Todos, menos por el aliento pervertido de mi hasta ahora amigo invisible. Me quedé allí aterrorizado. Solo quería que esa cosa se fuera para dejarme solo. ¿Qué quería? Entonces, algo inconfundible, escalofriante sucedió. Se movió de una manera diferente a la anterior. Cuando se arrojó en la litera de abajo, parecía sin restricciones, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, fue impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Por eso que yacía en la oscuridad, aquello que parecía intentar aterrorizar a un chico joven, se sentó tranquila y despreocupante. Su respiración dificultosa se había vuelto más fuerte, ya que solo un colchón y unas cuantas láminas de madera endebles separaban mi cuerpo de la respiración sobrenatural. Me quedé allí con los ojos llenos de lágrimas, un miedo que las meras palabras no pueden relacionarte contigo o que alguien más haya corrido por mis venas. No hubiera creído que en este miedo podría haberme aumentado, pero estaba tan equivocado. Me imaginé cómo se vería esa cosa sentada allí, lista, desde debajo de mi colchón, esperando captar el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación se convirtió entonces en una realidad desconcertante. Comenzó a tocar los listones de madera sobre los que estaba sentado mi colchón. Parecía acariciarlos con cuidado, pasando lo que imaginaba que eran dedos sobre la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, empujó airadamente entre dos listones hacia el colchón, incluso a través del acolchonado. Se sentía como si alguien hubiera metido brutalmente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un grito todopoderoso y la respiración sibilante, temblorosa y conmovedora de la litera de abajo contestó con una vibración violenta de la litera, como había hecho la noche anterior. Pequeños copos de pintura se pulverizaron sobre la manta de la pared cuando el macro de la cama raspó a lo largo, hacia atrás y hacia adelante. Una vez más me bañé en luz y allí estaba mi madre, amando, cuidando, como siempre lo estaba, con un abrazo reconfortante y las palabras tranquilizadoras que eventualmente dominaron mi histeria. Por supuesto, ella
Preguntó qué estaba mal, pero no podía decir. No me atreví a decir. Simplemente dije una palabra, una y otra vez. Dije que fue una pesadilla. Este patrón de eventos continuó durante semanas, sino meses. Noches atrás me despertaba con el sonido de las sábanas crujientes, cada vez que gritaba para no darle tiempo a esa abominación para que la empujara y sintiera por mí. Con cada grito, la cama me sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, que pasaría el resto de la noche en la litera de abajo, aparentemente sin darse cuenta de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo todas las noches. En el camino logré fingir una enfermedad varias veces y encontrar otras razones poco sinceras para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces estaría solo las primeras horas de cada noche en ese lugar, la habitación donde la luz exterior no sentaba bien, solo con esa cosa. Con el tiempo pude desensibilizar a casi cualquier cosa, sin importar cuán horrible sea. Me había dado cuenta de que, por cualquier razón, esto no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se habría dicho de mi padre, pero por muy amoroso que fue, despertarlo de un sueño era casi imposible. Después de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundas esto con alguna amistad sobrenatural. Detesté la cosa. Todavía lo temía mucho, ya que casi podía sentir sus dedos y su personalidad, si pudiera llamarlo así, una llena de odio, pervertido y retorcido que anhelaba para mí. Quizás todas las cosas, mis mayores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días se acortaron y las noches más largas simplemente brindaron este desgraciado más oportunidades. Fue un momento difícil para mí y para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosa, amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre hacía todo lo posible por mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa que le roba a una persona sus recuerdos un día a la vez. Pronto no reconoció a ninguno de nosotros. Quedó allí. Claro que tendría que ser trasladada de su casa a un asilo de ancianos. Antes de poder mudarla, mi abuela tuvo unas cuantas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que amara a mi abuela y no sintiera más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran de ella, sino de lo que mi visitante nocturno puede hacer si se da cuenta de la ausencia de mi madre. Su presencia era de la única cosa que estaba seguro que me protegía de todo el horror del alcance de esa cosa. Ese día corrí a casa desde el colegio e inmediatamente arranqué las sábanas y el colchón de la litera inferior, retirando todos los listones y colocando un escritorio viejo, una cómoda y algunas sillas que guardábamos en un armario donde se usaba la litera inferior. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina que él encontraba adorable, pero me condenaría si le diera a esa cosa un lugar donde dormir por una noche más. Cuando la oscuridad se acercó, me quedé allí, sabiendo que mi madre no estaba en la casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso fue colarme en su joyero y tomar un pequeño crucifijo familiar que había visto allí antes. Si bien la familia no era muy religiosa a esa edad, todavía creía en Dios y esperaba de que de alguna manera esto me protegiera. Aunque temeroso y ansioso, mientras sujetaba el crucifijo bajo mi almohada, con una mano finalmente llegó el sueño, y mientras me iba a soñar, esperaba poder despertarme por la mañana sin incidentes. Desafortunadamente, esa noche fue la más aterradora de todas. Me desperté poco a poco. La habitación estaba otra vez oscura. A medida de que mis ojos se adaptaban, podía distinguir gradualmente la ventana, la puerta y las paredes, algunos juguetes en un estante y, incluso hasta este día, me estremezco al pensar en ello, porque no había ruido.
sin crujir de las sábanas, ningún movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida pero no vacío. El visitante nocturno, esa cosa inoportuna, sibilante y llena de odio que me había aterrado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. El terror total había sacudido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería que supiera que estaba despierto. Todavía no lo había visto, solo podía sentirlo. Estaba oculto bajo mi manta. Pude ver su contorno y pude sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. El peso que tenía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Yaciendo allí inmóvil en la oscuridad, yo era cada vez más un niño asustado y asustado. Si hubiera sido durante los meses de verano, habría sido ligero para entonces, pero la idea de invierno es larga e implacable. Y sabía que pasarían horas antes del amanecer, un amanecer que anhelaba. Era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de quiebre, un momento en el que ya no podía esperar más, donde ya no podía sobrevivir bajo esa abominación íntimamente desviada. El miedo a veces te puede desgastar, volverte infiltrado, un caparazón de nervios que te deja solo el más mínimo rastro. Tenía que salir de esa cama. Entonces me acordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero estaba vacía. Lentamente moví mi muñeca para encontrarla, minimizando lo mejor que podía el sonido y las vibraciones causadas, pero no se pudo encontrar. O lo había tirado de la litera superior o lo había hecho. No podía ni pensar en eso. Me lo habían arrebatado de la mano. Sin el crucifijo, perdí el sentido de la esperanza. Incluso a una edad tan temprana, puedes ser muy consciente de lo que es la muerte y tener un miedo intenso a ella. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, dormido, pasivo y sin hacer nada. Tuve que dejar esa habitación atrás, pero ¿cómo? ¿Debo saltar de la cama y esperar llegar a la puerta? ¿Y si es más rápido que yo? ¿O debería salir lentamente de esa litera superior con la esperanza de no molestar a mi extraño compañero de la cama? Al darme cuenta de que no se había movido cuando me moví, tratando de encontrar el crucifijo, comencé a tener los pensamientos más extraños. ¿Y si estaba dormido? No había respirado tanto desde que me había despertado. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me había atrapado, que finalmente estaba a su alcance, o tal vez estaba jugando conmigo. Después de todo, había estado haciendo eso por innumerables noches, y ahora, debajo de él, inmovilizado contra mi colchón, sin ninguna madre que me protegiera, tal vez estaba demorando, saboreando su victoria hasta el último momento posible, como un animal salvaje que saborea a su presa. Traté de respirar lo más superficialmente posible y reuniendo cada gramo de coraje que pude, me acerqué lentamente con la mano derecha y comencé a quitarme la manta. Lo que encontré debajo de esas coberturas casi detuvo mi corazón. No lo vi, pero cuando mi mano movió la manta, rozó algo suave y frío, algo que se sentía inequívocamente una mano demacrada. Contuve el aliento con terror, ya que estaba seguro de que ahora debía saber que estaba despierto. Nada, no se agitó, se sentía muerto. Después de unos momentos, coloqué mi mano cuidadosamente más abajo sobre la manta y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y mi curiosidad casi retorcida crecieron a medida de que avanzaba hacia un músculo bíceps desproporcionalmente más grande. El brazo estaba extendido sobre mi pecho,
con la mano apoyada en mi hombro izquierdo como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover el apéndice cadavérico si tan siquiera quisiera escapar de su alcance. Por alguna razón, la sensación de ropa desgarrada y el hombro de este invasor nocturno me detuvo en seco. El miedo, una vez más, se hinchó en mi estómago y en mi pecho mientras retrocedía la mano con disgusto ante el toque del cabello desordenado, aceitoso. No pude tocarme la cara, aunque hoy me pregunto cómo se habría sentido. Querido Dios, se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y en todo mi cuerpo se fortaleció. No llegaron las lágrimas, pero Dios, cómo quise llorar cuando la mano y el brazo se enrollaron lentamente a mi alrededor. Mi pierna derecha rozó la fría pared contra la que estaba la cama. De todo lo que me pasó en esa habitación, este fue el más extraño. Me di cuenta de que esta cosa rancia y apretada que me causó gran alegría al violar la cama de un niño no estaba del todo encima de mí. Estaba sobresaliendo de la pared como una araña que golpea desde su guarida. De repente, su agarre se movió de un apretado lento a un apretón repentino. Tiró y arañó mi ropa como si temiera que la oportunidad pronto pasara. Luché contra él, pero su brazo demacrado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó retorciéndose bajo mi manta. Ahora me di cuenta de dónde me estaba llevando: la pared. Luché por mi querida vida, lloré y de repente mi voz regresó a mí, gritando y gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de que estaba tan ansioso por golpear de repente porque esta cosa tenía que tenerme ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde el exterior, marcó la esperanza, los primeros rayos del sol. Luché aún más, sabiendo que si solo podía aguantar pronto desaparecería. Mientras luchaba por mi vida, el paraíso sobrenatural se movió, subiendo lentamente por mi pecho. Su cabeza ahora asomaba por debajo de la manta, jadeaba, tosía, raspaba. No recuerdo sus rasgos, simplemente recuerdo su aliento contra mi cara, sucio y frío como el hielo. A medida de que el sol salía sobre el horizonte, ese lugar oscuro, esa habitación sofocante de desprecio se lavaba, bañada por luz solar. Me desmayé cuando sus dedos escuálidos rodearon mi cuello, exprimiéndome la vida. Desperté a mi padre ofreciéndome que me preparara un desayuno. Una vista maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora alejé la cama de la pared, dejando atrás los muebles que creía que evitarían que esa cosa se llevara una cama. Poco pensé que intentaría tomar el mío, y las semanas pasaron sin incidencias, pero una noche fría y helada me desperté con el sonido de los muebles donde solían estar las literas, vibrando violentamente. En un momento que pasó, me quedé allí seguro de que podía escuchar un silbido lejano que viene desde lo más profundo de la pared, finalmente desapareciendo en la distancia. Nunca antes lo he contado esta historia a nadie. Hasta el día de hoy, todavía sigo sudando por el ruido de las sábanas que crujen en la noche o por un resfriado común, y ciertamente nunca duermo con la cama contra la pared. Llámenlo superstición si quieren, pero como lo dije, no puedo descartar las explicaciones convencionales como la parálisis del sueño, la alucinación o la de una imaginación demasiado activa. Pero lo que puedo decir es lo siguiente: al año siguiente que me dieron una habitación más grande en el otro lado de la casa, mis padres tomaron ese lugar extrañamente sofocante y alargado como su dormitorio. Dijeron que no necesitaban una habitación más grande, solo una, lo suficientemente grande para una cama y algunas cosas. Les digo, duraron 10 días en esa habitación. Y no van a creer, pero nos mudamos el día